Estamos en la cadena de comunicación y cultura Cruce, formada por las radios universitarias y las radios comunitarias, una cantidad de emisoras en todo el conurbano bonaerense, cubriendo 25 distritos, 25 municipios, y vamos a cruzar sobre el partido, sobre el mundial, adentro y afuera de la cancha, a una referencia del periodismo deportivo, histórica, y de la universidad pública también. Vamos a charlar unos minutos con Néstor Centra, que es comentarista, histórico comentarista de fútbol, conductor, fue coordinador de la Oral Deportiva, trabajó en muchos medios nacionales, actualmente es comentarista en la plataforma Relatores, que conduce Víctor Hugo Morales, nada más y nada menos. Ahí compartimos algunas cositas con Néstor, y es director de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, y lo vamos a saludar para las impresiones que nos deja el histórico Argentina-Inglaterra, repito, dentro y fuera de la cancha, para seguir aportando un poquito más. Néstor, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola Pablo, a ver si se recibe bien, porque estoy en el aula 1 de la Universidad Nacional de Avellaneda. Perfectamente, te recibimos perfectamente. Sonido a universidad, nos encanta escuchar. Sí, estamos, el sonido de aula vacía, donde recién se terminó de tomar un examen, por lo tanto quedamos con esta disponibilidad. De allí el eco, ¿viste? Pero si estamos en la oficina es más complicado porque entra y sale gente. Acá me quedé tranquilo para poder atenderte, amigo y compañero, querido Pablo, para lo que necesites. Muchísimas gracias, Néstor, un lujo. ¿Cómo se vivió en la universidad? La primera pregunta que te hago. ¿Cómo está la comunidad universitaria con las secuelas de la batalla futbolística de ayer? Sí, justamente vinieron igual a rendir examen quienes tenían mesa para hoy a la mañana. Lo que sí tuvimos en cuenta fue el partido de ayer. Había mesas a las 6 de la tarde. Estamos hablando de la carrera de periodismo, y entonces lo que hicimos de común acuerdo con estudiantes y con docentes es pasar esas mesas para hoy. Ahora yo me tengo que arreglar cómo distribuir las aulas para que alcance para todos, pero es otro problema. Pero logramos eso, con lo cual no es que el partido se vivió aquí en la universidad, porque también tenemos carreras a distancia, donde ahí sí era más complicado y se podía adelantar, pero casi sobre el cierre o el filo del inicio del partido, porque como tienen que venir a rendir de manera presencial quienes están más cerca de esta sede, porque si no hay nodos en distintos lugares del país, quizás vienen hasta aquí y vos no podés decirle, mirá, en vez de hoy te vamos, porque ya quizás pidieron permiso de trabajo, tuvieron que viajar, bancarse el viaje, y no le podés decir, mira, quédate hasta mañana que te vamos a tomar mañana por el partido. Así que eso, simplemente acomodar cuestiones organizativas, operativas y administrativas. Después todo bien. Y obviamente que vos entrabas hoy acá y estaban todos con una sonrisa, todos felices. Y esto está bueno también porque en un momento tan crítico para las universidades, donde hemos ganado por lo menos por ahora una batalla, nos falta la otra, que es que después de la resolución de la Corte se haga efectivo lo que tiene que hacer efectivo. Veremos si de acá a unos días se confirma que giran todo el dinero que tienen que girar de acuerdo a la resolución de la Corte Suprema, ¿no? Totalmente, es una batalla que sigue. Sensación de alegría, de felicidad de las estudiantes, nos contás. En los barrios no pasa lo mismo, en las organizaciones, en las calles, en el almacén. Sensación de felicidad y de unidad que nos dio un partido de fútbol que pocas cosas nos dan en la vida, ¿no? Sí, el fútbol es un hecho social, fundamentalmente. Obviamente que es un negocio, obviamente que hay muchos intereses en juego, que hay muchísimo dinero y muchas cosas que son, como te escuchaba hace un rato, ¿no? Preguntarse cómo hicieron algunos barras para estar allá, de dónde salió ese dinero, cómo se bancaron, de qué forma, pero también hay que tener en cuenta que hoy las barras están rearmadas y manejadas por gente que tiene mucha plata también, ¿eh? No es la vieja época donde estaban los pibes que salían y a lo mejor sí cometían hechos violentos, pero venían bien desde abajo. Hoy las barras, en su gran composición, hay gente que maneja mucha plata. Creo que el mejor ejemplo fue lo que pasó en su momento con la barra de River. ¿Te acordás cuando algunos integrantes, por un hecho violento, terminaron presos y se descubrió cómo estaban financiados, si eran ellos mismos los que tenían ingresos como para poder solventarlo? Entonces, volviendo a que es un hecho social, hay una gran imagen
con el tren Sarmiento, no sé si la pudieron observar, donde se va filmando y se va pasando por los lugares. Pues es una locura eso. Sí. Y además, teniendo en cuenta, vos fíjate que ahí se une parte del origen, porque no solamente son, o el fútbol creció a través de los ferrocarriles, sino también aquellos que bajaron de los barcos, o también quienes generaron el fútbol desde la propia Argentina, pero nadie duda de que existe Instituto Central Córdoba, Central Córdoba de Rosario, Central Córdoba de Santiago del Estero, por la línea Central Córdoba de tren. Entonces, o cada lugar que fue, o cada club que fue creado al lado de una estación de ferrocarril, porque ahí se generaba un nuevo pueblo. Así que como hecho social nos encuentra con eso, Pablo. Nos encuentra que nos abrazamos en las calles, porque nos da una alegría. Y el partido de ayer fue especial. Obviamente que Scaloni tenía que decir que era solo un partido. De la misma manera que antes del 86 lo dijo Bilardo, lo dijo Maradona, pero todos sabemos que no era solo un partido de fútbol. Sí. Hace un ratito decíamos, ¿no? En el fútbol se habla después del partido, nunca antes, ¿no? También es parte de un código de lo que tiene que ver con lo que pasa dentro de la cancha, pero acá había, Néstor, otra cosa por fuera del partido, por fuera de la cancha, pero que lo cruzaba inevitablemente, ¿no? La causa Malvinas, bueno, esta situación que vive nuestro país actualmente. Finalmente, tanto les pidieron a lo largo del tiempo, los jugadores hablaron, ¿no? La selección habló con la bandera, hablaron después en declaraciones. Messi se acordó de nosotros, de los argentinos y argentinas, se acordó, digo, en el mejor de los sentidos, de que la estamos pasando mal y de que el partido fue un regalo para todos esos que la están pasando mal en este país. Se pronunció la selección finalmente. Sí, y además de la manera, porque lo hicieron en la cancha. Viste que uno dice, che, yo quiero perder, pero digamos, no es que quiero perder, quiero siempre ganar, pero digo, si tengo que perder, quiero perder dignamente. Uh-huh. Y ayer Argentina, si perdía muy dignamente. Por todo lo que había hecho, por el esfuerzo, porque vos veías que el arquero inglés sacaba todo por la pelota en el palo, justo antes del centro de Messi, y Messi que sigue escribiendo una historia increíble. Así que terminan combinándose varios factores. Por un lado, yo los denominé, como en su momento dijeron a una de las máquinas de River, viste que hubo dos, pero bueno, estaba la verdadera, pero a una le decían los caballeros de la angustia, porque es como que definían recién en el final. Así creo que le habían replicado a un River de Gallardo, que también definía sobre el final. Bueno, esta selección argentina son los caballeros de la angustia. Vos repasás los partidos y vos decís, che, la pucha, ¿no? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto? Pero tiene que ver hasta con nuestra identidad, esto de sufrir, ganar sobre el final, esta cuestión épica, esto de cómo, es como que no estamos acostumbrados. Vos fíjate que incluso la final del 2022, donde Argentina tuvo 70 minutos extraordinarios que parecía que Argentina iba a golear a Francia 5-0, terminamos sufriendo y saca esa pelota Dibu sobre el final, con lo cual hubiese ganado Francia el campeonato del mundo porque no había tiempo para darlo vuelta o para empatar, y terminamos ganando desde el tiro del punto penal. Entonces, esta forma de hacer, hasta el propio Messi, no sé que Messi ganó todo, pero cuando uno repasa la historia de Messi, cuando era chico, no crecía, le tenían que dar las hormonas, que no se las pudo dar Newell, que River tampoco se las dio, que se tuvo que ir a Barcelona, que en Barcelona le bancaron todo ese proceso, que se daba las inyecciones solo, siendo muy chico. Entonces, viste, cuando vos decís, che, mirá, la verdad que tuvieron toda la posibilidad de acompañarlo y acá nadie lo acompañó y lo acompañaron allá. Y mirá cómo será la historia de Messi y cómo se une tanto a nuestro ser argentino, a alguien que le han dicho pecho frío, el galleguito, repasemos todo lo que le decían a Messi. Bueno, una de las, y digo, le decían, porque quienes me conocen saben que lo banco a Messi y lo he bancado y quedó escrito y dicho siempre. Me he peleado con un montón de amigos y colegas por Messi. Hasta cuando lo comparaban con Diego, yo, en mi caso que soy maradoniano. Bueno, y terminando con la historia de Messi, no juega nunca contra Inglaterra, le toca jugar. Yo había tenido un sueño el 9 de junio, que también lo dejé escrito, vos lo sabés, que había dicho, sueño que Argentina salga campeón del mundo contra Inglaterra con un gol de Messi en el último minuto. Bueno, fue en una semifinal, no fue un gol y fue un centro. Digo, bueno, no fue exactamente, pero más o menos parecido, ¿no? Digo, déjemela.
Sí. La cuestión es que ahora va a jugar la final. Si no había jugado nunca contra Inglaterra, se da eso. Gana 2-1, gana como gana con la intervención de él, gana con todos los jugadores de Inglaterra rendidos a sus pies. Y ahora juega la final contra España, que es el país donde nacieron sus 3 hijos. Entonces, pues sí, ¿qué más querés para la historia de Messi? ¿Qué más querés para la novela? ¿No? Es decir, ¿qué otra cosa querés que se dé? Así que bueno, termina siendo fantástico eso. Néstor Centra, periodista deportivo, comentarista, director de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, charlando con nosotros. Desde tus inicios, Néstor, voy a lo personal, que es parte de lo colectivo también. ¿Cuántos mundiales te tocó ver como periodista, digo, desde la oral deportiva y antes también? ¿Cuántos mundiales tenés en el lomo? Mira, mundiales de haber trabajado y de haber estado, no estuve en ninguno, no me tocó viajar a ninguno, absolutamente a ninguno. Bueno, así que por otro lado, eso fue lo que sucedió. Que ni siquiera cuando tuve 15 años en el 78, pues mi viejo tenía miedo que pusieran bombas y no me dejó ir a ninguna cancha, habiendo quizás hasta haber ido, no te iba a ver a Argentina, no me acuerdo si era España, Austria, en cancha de Vélez. Mi compañero de banco era Carlos Boza, que era alcanza pelota, su papá era masajista de River, lo fue 35 años, y me conseguí entradas para ir. Y no fui porque mi viejo no me dejaba. Bueno, tampoco quise tener la rebeldía en ese momento porque si llega a pasar algo, viste, esas cosas que uno tiene de pibe. Bueno, la cuestión es que después sí trabajé, sí comenté partidos, sí estuve en transmisiones, pero desde acá, siempre desde acá, o haciendo estudios centrales o comentando partidos, pero siempre desde Buenos Aires, nunca me tocó estar, sí en eliminatorias. Bien. Eliminatorias viajé, sí, en ese sentido sí estuve como, viste que dicen las eliminatorias es parte de un mundial, bueno, si tomamos las eliminatorias como parte de un mundial, sí. Bien, bueno, y en ese recorrido de ver mundiales, de analizar mundiales, de comentar mundiales en términos deportivos, ¿qué ves de este mundial? Es el mejor mundial de todos los tiempos, criticamos tanto los 48 equipos y al final fueron, sí, creo que casi todos partidazos, incluso de las selecciones que se suponía que no debieran haber estado en un mundial de 32, estuvieron a la altura, hasta Curazao creo que estuvo a la altura, Jorge, dentro de sus posibilidades. Sí, pero igualmente hace poco lo dije que para mí es el peor mundial de todos. Ajá. Pero ¿sabes por qué? En donde, si vos le preguntás a cualquiera, en este momento, vos le decís, ¿dónde se jugó el mundial? ¿Qué te responden rápidamente? Y te van a decir Estados Unidos. Estados Unidos. Nadie te va a decir México y Canadá. Entonces es el peor porque supuestamente se jugó en 3 países y yo creo que ni los canadienses se enteraron que el Mundial se jugó en Canadá. Entonces es el peor por el costo de las entradas. Hoy dejó de ser un evento popular. Sí, más organizado, obviamente, pero quienes pueden ir son los que tienen plata, hasta el público ha cambiado. Entonces, obviamente que no puede haber millones de entradas, pero dejó de ser un evento popular, dejó de ser un evento que sigue siendo masivo, pero masivo porque obviamente que si vos juntás muchas personas de distintos lugares del mundo, incluso argentinos, y sí, argentinos... ¿No hay 4 millones de personas en la Argentina que tengan mucha plata? Sí, obvio. ¿Cómo no lo van? Otros lo harán con esfuerzo, juntando moneda a moneda, pero la mayoría no. Entonces, desde ese punto de vista, es donde sostengo que fue el peor mundial. Luego, desde lo futbolístico, sí hemos tenido partidos buenos, hemos rescatado algunos, hemos rescatado equipos que han hecho fuerza, ha aparecido Cabo Verde, y fíjate que gracias a la participación de Cabo Verde, descubrimos algo que no sabíamos, que acá en Dock Sud existía la comunidad de caboverdianos o en Ensenada y pasó a ser un lugar famoso la sociedad de fomento que tienen los caboverdianos acá en Dock Sud, ¿no? Digo acá porque estoy en Avellaneda. Sí, hablamos con ellos nosotros durante el Mundial y fuimos siguiendo sus festejos, como lo palpitaron. Bueno, ya que tocas ese punto, también fue el Mundial del racismo, la xenofobia y la política de Trump metiéndose en la FIFA por todos los resquicios, ¿no? Sí, escúchame, Pablito.
voy saliendo, yo te sigo atendiendo, pero porque me acabo de dar cuenta que necesitan el aula para muy bien. tomar examen. Está bien. Pequeño detalle. Está bien. ¿Sí? Bueno, vamos a liberar el aula. No te das problema, Néstor. En el medio de la entrevista les libero el aula para que pasen. Está muy bien. Bueno, sí. Bueno, la cuestión es que, bueno, de paso te voy mostrando, mira, te voy mostrando la universidad. Ahí está. Están, bueno, las paredes de la Universidad de Avellaneda hablan. Néstor nos está mostrando, para quien está haciendo la transmisión en YouTube. Bien, bueno. La universidad. ¿Sí? Ahí va. Para no se corte, yo te sigo hablando. Está perfecto. Bien, bueno, te dejo la última conclusión. Me interesa esto que te pregunté recién, ¿no? Cómo la FIFA y el poder mundial, el poder global, quedaron más imbricados que nunca, ¿no? Sí, y en realidad vos fijate que una de las cosas que suceden, mirá que mejor imagen la que tenemos acá atrás, ¿no? Los pañuelos de las madres. Con el espacio de la memoria que tenemos, el pasillo de la memoria, porque acá está el pasillo y entonces aprovechamos para este recuerdo de cada uno. Bueno, la cuestión es que sí, hay que recordar otra cosa. Vos fíjate, ¿en qué momento se dio el FIFA Gate? El FIFA Gate se da cuando la FIFA elige a Qatar como sede, en lugar de elegir a Estados Unidos. ¿Cuál fue el castigo? El FIFA Gate. ¿Dónde tiene la sede jurídica en este momento la FIFA? En Miami. Entonces, desde ese lugar uno comprende y entiende que esos intereses políticos se terminan cruzando y que hay mucha presión desde el lugar del poder económico y en connivencia, si vos querés, ¿no? En acuerdos que pueden llegar a tener con el propio presidente de la FIFA, con Infantino. Bueno, y después surgen todas estas especulaciones en el mundo, si favorecen a Argentina o no. Bueno, ayer quedó claro que no, el partido se dio como se tenía que dar y Argentina terminó ganando muy bien. Entonces, terminan siendo cuestiones relativas. Pero tenemos esto, que ahora en vez de 48, quizás la próxima, fíjate cómo es el dentro de 4 años. En el 2030, van a cumplir 100 años del primer mundial disputado en Uruguay, primer mundial con 13 países, renunciaron varios europeos que no querían venir en barco, porque si no tendrían que haber sido 16, como fue durante mucho tiempo. Argentina cuando salió campeón del mundo en el 78 eran solo 16 selecciones. Bueno, ya tenemos 48. Infantino dijo que piensan llevar a 64 selecciones. Pero claro, si vos tenés en cuenta que hay 211 federaciones y tiene mayor cantidad de federaciones que la ONU países, pues la ONU tiene creo que 197, 198, la FIFA tiene 211. ¿Y por qué? Porque Gibraltar no es un país reconocido, pero sí tiene su federación y participa de las eliminatorias europeas. Por eso todo ese contexto está bueno analizar, ¿no, Pablo? Sí, tiene más poder que la ONU, dicen algunos, la FIFA, sí. Claramente. Néstor, bueno, te liberamos para seguir con la jornada en la universidad. Te agradecemos mucho tu opinión, muy calificada para nosotros acá en este programa, por historia, por presente, por análisis y bueno, por también entender el fútbol mucho más allá del resultado y mucho más allá de lo que pasa dentro del verde césped, sino de lo que pasa en el pueblo, ¿no? Que es lo que finalmente representa. Muchas gracias. Gracias a vos, Pablito querido, y gracias a todo el equipo tuyo, a la audiencia, un abrazo enorme y gracias siempre también por tenerme en cuenta. Un abrazo, que esté todo bien. Abrazo gigante. Néstor Centra, director de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, comentarista deportivo desde hace tiempo, fue parte de la histórica oral deportiva de Radio Rivadavia, donde cubrió también el tránsito de varios mundiales que ahí recordábamos. Bueno, una palabra calificada para los análisis, ¿no? Y de paso, para los que están viendo la transmisión en el canal de YouTube, nos hizo una visita guiada por los pasillos de la Universidad Nacional de Avellaneda, por el pasillo de las Madres, bueno, qué emblemático. Todo allí, en esta casa de altos estudios, en las universidades y en las calles. Estamos con la cadena de comunicación y cultura Cruce.